Shalom, shalom, esta es la Kaal Sayid Kala, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Hoy vamos a estudiar las escrituras, la Parashá Miketz. Yo soy la Mora Carolina Rodríguez. Vamos a estudiar la Parashá que nos corresponde a este Shabbat. Y vamos a colocar primero que todo en honor al rey. Vamos a orar, vamos a bendecir, hacer la oración antes de la lectura de la Torá. Baruch Adonai Ameborak, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborak Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol Amin, Benatan Lanu, Torato, Baruata Adonai, Noten, Hatorá. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Padre, te presentamos esta palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea llenando los corazones, las mentes, el alma, el espíritu de cada uno de los que estamos hoy conectados estudiando tus escrituras, Rey. Que seas tú hablándonos, Señor, a través de ella, colocando en nuestro interior las palabras de tu bendita Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy te lo pedimos. Yiyule Ratzon y Refebegion y Bilefaneja Yahweh Suri Beguali. Yiyule Ratzon y Refebegion y Bilefaneja Yahweh Suri Beguali. Yiyule Ratzon Refebigiol y Bilefaneja Yahweh Suri Begoali. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante ti, Yahweh, mi roca y mi redentor. Yahweh Sefapti Tija Ufila Gite Gilateja. Adonai, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Aleluya. Le damos gloria al Rey glorioso por este tiempo de bendición, por este tiempo de palabra, por este tiempo donde ha estado hablando a nuestro corazón, donde nos ha estado ministrando, y a través de las escrituras vamos a poder ver y contemplar lo que este Shabbat nos trae. Vamos a ver esta parashá, que es la parashá Miketz. Hoy vamos a ver un poquito de que los relatos en las cortes y el contexto del antiguo Medio Oriente, como muchos de los pasajes que encontramos en la Torá, nos hablan de los relatos en las cortes. Ocurre dentro de las escrituras en muchas oportunidades. Los pasajes de esta parashá, estamos todavía en el libro de Bereshit, y dentro del libro de Bereshit estamos en el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 1, y en el día séptimo terminábamos en el capítulo 44, verso 17. Ahí está por Aliyas, la parashá, la Haftará primera de Reyes 3, 15 al 4.1, el Brit Hadashah, pacto renovado, los escritos del primer siglo, Marcos capítulo 13 versículo 1 al 14 verso 31. Bueno, y esta parashá hoy nos trae verdaderamente muchas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida y que vamos a poder de verdad tomar y poner por obra para poder ver su misericordia, su gloria, moverse a favor de nosotros durante este relato de la vida de Joseph, que nos enseña mucho en verdad. Y a través de este relato vamos a poder aprender y entender en las escrituras cómo la vida de Joseph se relaciona con nuestra vida. Y cómo podemos aplicarlo hoy en día en nuestra vida práctica. Entonces, la parashá Miketz comienza en Génesis 41:1 y dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Entonces, pasados 2 años, aconteció.
Y esa palabra aconteció, esa palabra pasados 2 años, al final de esos 2 años, vamos a estudiarla un poquito en el hebreo, esa palabra al final de la parashá Miketz, que dice al final o pasados 2 años, dice otras traducciones. De ahí, de esa frasecita, al final, sale el nombre de esta porción que es Miketz. Miketz es la palabra al final. Miketz, al final de esos 2 años o pasados esos 2 años. En la enseñanza de la semana pasada, donde aplicamos el concepto de aborrecer y de odio, ¿sí? Y entendimos la diferencia entre esos 2 conceptos, los hermanos de José se pusieron celosos de José y conspiraron contra él. Entonces vimos por qué razón fue esa conspiración, entendimos por qué razón esa conspiración tuvo lugar y de dónde venía la raíz de esa conspiración. Ahora, estamos en este momento frente al escenario donde dice, y sucedió que al cabo o al final, Miketz, de 2 años, después de 2 años, Faraón soñó un sueño y aquí estaba junto al río. Eso es Génesis 41:1. O sea que la parashá pasada vimos todo lo que sufrió Joseph debido a ese concepto de odio que sentían sus hermanos hacia él. Entonces dice que lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Mientras servía honorablemente como esclavo, Joseph fue puesto en una trampa y enviado a prisión por un crimen que no cometió. Y seguían ocurriéndole cosas a Joseph, una tras otra, y una tras otra. Y tal vez nos identificamos un poquito porque a veces vemos cómo nos ocurren cosas una tras otra y muchas veces no entendemos. Y a veces decimos, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que estoy actuando mal? Pero mira, todas las cosas que le ocurrieron a Joseph, como dice en la expresión en el hebreo, Gansule Tová, ¿sí? Todo obra para bien, como dice la palabra, a los que le aman, a los que le sirven, a los que le son fieles a la Torá. Es parte de un proceso de crecimiento, la prueba es parte de un proceso. El justo es probado y es perfeccionado a causa de las diferentes vicisitudes que tiene que enfrentar cada día. Y no es una novedad que el justo tenga que pasar pruebas. Vemos como Joseph fue arrojado a una cisterna, luego fue vendido y estaba trabajando honorablemente como esclavo cuando le fue puesta una trampa y fue enviado a prisión. ¿Justo? No, no es justo, pero tenemos un Elohim que sí lo es. Y Él sabe por qué nos permite las pruebas, las vicisitudes, las situaciones que tenemos que enfrentar cada día. Cada día tenemos que enfrentar situaciones que nos desafían en nuestra fe, que ponen nuestra confianza a prueba y que nos hacen dudar de si que estamos actuando bien o no lo estamos haciendo, o qué es lo que está pasando. Pero aprendemos mucho de la vida de Joseph, porque la vida de Joseph se parece mucho a la vida de un ser humano común y corriente que tiene que vivir pruebas, que tiene que vivir vicisitudes, que tiene que vivir situaciones difíciles y que debido a esas situaciones difíciles vive injusticias y vive situaciones adversas, como nuestra vida. Entonces, ahora, esta semana, en la parashá Miketz, José finalmente está a punto de llegar al final de este proceso. Por eso dice Miketz, al final, al cabo de sus muchas pruebas, de sus muchas vicisitudes, va a entrar en su destino, va a entrar en su propósito. ¿Y las pruebas para qué sirvieron? Para que él pudiera ser perfeccionado en el camino. Porque definitivamente el buen padre nos corrige como sus hijos. Y como nos corrige como sus hijos, Él permite situaciones en nuestra vida que ponen a prueba nuestra fe, nuestra confianza en el poderoso, en el alto y en el sublime. Ahora podemos entender la razón del título de esta parashá, ¿cierto? Miketz. Miketz dice al cabo, finalizando, terminando esa prueba. El verso de apertura de la lectura de la Torá de esta semana es Miketz. Y no es casualidad de que este verso
esté justo en este momento. Al cabo, terminada las pruebas de Joseph, porque vino una temporada donde su fe fue sacudida, donde fue puesto a prueba, donde fue pasado por fuego, donde su firmeza en el Eterno fue probada una y otra vez en la obediencia a la Torá. Entonces vamos a mirar. José es sacado de la oscuridad de un calabozo egipcio para interpretar los extraños sueños del faraón. Y de un momento a otro, el día anterior estaba en un calabozo y al siguiente día estaba frente a la presencia del faraón. En solo un día, José es ascendido de prisión al palacio. Su vida se transformó repentinamente de la oscuridad a la luz. Y en esta parashá aprendemos algo bien importante, el concepto de el balance. Muchas veces le oímos a las pruebas, a las situaciones adversas que nos suceden y a veces injustas, pero resulta que son parte de la vida, son parte del balance de la vida. No puede todo ser color de rosa, ¿no? Es a través de las pruebas y de las diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar que nuestra vida es transformada de oscuridad a luz. Y que somos definitivamente pulidos a través de esas situaciones adversas. Nuestra fe es estirada y es puesta a prueba. Y nuestra decisión de seguir al Creador es una y otra vez evaluada por parte de nuestro Padre. Todo lo que sale de nuestra boca, diciéndole que Él es nuestro abrigo, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro amparo y que confiamos en Él, es puesto a prueba. Es puesto a prueba, porque Él tiene que probar y aprobar a sus siervos. Y ahí está el balance de la vida. La vida está llena de alegrías, pero también de tristezas, y las tristezas no son malas, porque ellas nos recuerdan que somos seres humanos de carne y hueso, que sentimos y que nos afectamos por las situaciones que le ocurren a todo mundo, y que nosotros no somos la excepción. Ni siquiera el Mashiach fue la excepción. José es sacado de la oscuridad de un calabozo egipcio para interpretar esos sueños del faraón. Entonces, él en un solo día, Miketz, finalizando ese proceso, es ascendido y es transformado repentinamente de la oscuridad de una prisión a la luz del palacio. Sabemos ya por qué los hermanos de José le aborrecieron en tal forma que un día lo vendieron como esclavo a unos mercaderes madianitas por 20 piezas de plata, y le dijeron a su padre que algún animal le había dado muerte. Los mercaderes lo llevaron a Egipto, donde lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y ahí tenemos a Joseph, que llegó a servir a la casa de Potifar y estaba allí siendo un esclavo excelente y desempeñando su labor muy bien. En Egipto, gracias a la inteligencia y a la honestidad de Joseph, él es nombrado mayordomo en la casa de Potifar, su amo. Pero debido a una calumnia de la esposa de este, lo encarcelaron por largo tiempo. Y el Eterno estaba con Joseph, dice la Escritura, en varias oportunidades, y dicen los sabios que la clave para que todo lo que hiciera Joseph fuera prosperado es que Joseph hacía todas las cosas no para los hombres, sino como si las estuviera haciendo para el rey, de la mejor manera, de una manera excelente. Y por eso el Eterno lo bendecía y lo prosperaba en todo lo que hacía, porque cada cosa que hacía, pequeña o grande, en su labor, en su desempeño diario, lo hacía para el rey, para glorificar al rey, para enaltecer en el rey, para poner en alto el nombre de Yud-Hei Bat-Hei, de nuestro Creador. Sin embargo, a pesar de que lo encarcelaron, Dios lo bendijo, dándole gracia a los ojos del jefe de la cárcel, el cual lo nombró guardián de todos los presos. Porque cuando nosotros hacemos las cosas no para agradar al hombre, sino para agradar al Eterno, el Eterno al cabo nos bendice. Y lo que venía a ser
quizás una situación de tristeza se transforma en una de alegría y de bienestar. ¿Por qué? Porque el Eterno va con nosotros. Estamos pasando la prueba, pero el Eterno no nos deja solos allí. Él está con nosotros, Él está observando, Él está allí. Recordemos que entramos en un mes que es el mes de Tebet, identificado con la letra Yin. ¿Y allí qué significa? Ojo, eso significa la palabra Yin, la letra Yin. Entonces el Eterno está mirando que fuimos llenados con la luz en Hanukkah, la luz del Mashiach llenó nuestra vasija y está mirando cómo actuamos, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo para Él. Y a causa de las acciones de Joseph fue que él fue bendecido, porque él hacía todas sus acciones para agradar al Elohim viviente. Entonces, en la cárcel, José tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de dos oficiales, también prisioneros, lo que después le proporcionó igual oportunidad de interpretar un sueño misterioso del faraón. Entonces, esa oportunidad de servir, así fuera al más pequeño, le abrió la puerta para servirle al más grande. Y nosotros siempre tenemos que tener esa actitud de servir al otro, de poderle servir, de poder ayudar, de poder extender nuestra mano de misericordia a aquel que lo necesita. Ahora, ante la asombrosa interpretación de José, Faraón le nombró gobernador del territorio de Egipto. En un día, la suerte de Joseph cambió. Estaba en la oscuridad y salió a la luz. Y fue colocado en lugares de honra. Así es el Eterno. La prueba no es eterna, tiene un límite. Todos parecieron conformes con las palabras de José al interpretar el sueño, y el propio Faraón, impresionado por ello, dijo: tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. ¿De dónde había salido la sabiduría de José? Del Altísimo, del Omnipotente, que lo había dotado con gracia delante de los ojos de todos a quienes les había servido. Entonces servir es importante. Ahí lo entendemos en la Parashá Miketz. Joseph siempre estuvo dispuesto a servir, y esa disposición le abrió las puertas que él no imaginó. Dicho esto, el faraón se quitó su anillo y se lo puso a Joseph. ¿Y qué significa eso? Significa identidad, mayordomía, que le fue concedida a Joseph. Ese anillo lo identificaba con un cargo dentro del reino de Egipto, como mayordomo de otros. Y Él nos puso anillo de sellar cuando nos escogió para Él, y mandó que lo vistieran con ropas blancas de lino. Puso en su cuello un collar de oro y ordenó que cuando José montase sobre el segundo de los carros del faraón, fuera puesto en honra. Y nosotros encontramos un paralelismo en las escrituras con este escrito de Joseph, porque se repite en muchos lugares. Muchos comentaristas consideran que Daniel es una figura parecida a la de José, porque hay muchas similitudes entre sus vidas, y este paralelismo se le denomina motif, cuando hay situaciones parecidas, relatos parecidos dentro de las escrituras. Es lo que se llama un motif, ¿cierto? Daniel estaba en la fosa de los leones, Joseph estaba en prisión. También cuando es llevado ante el rey, ante el trono del rey, y es puesto en honra. Sobre todo el motivo de historias en las cortes. Nosotros vemos mucho historias en las cortes de los reyes. Lo vemos plasmado en las escrituras en muchas partes. Vemos motivo cuando Moisés se presentó ante el faraón de Egipto,
Vemos motiv cuando Joseph se presentó ante el faraón. Vemos motiv cuando Esther se presentó ante el rey. Cuando Daniel se presentó ante el rey. Mire que nosotros tenemos muchas historias en las cortes. Muchas. ¿Y por qué en las cortes? Porque cuando yo me presento delante de mi rey, estoy frente a su corte. Estoy ahí, parado en su corte. Y debo aprender el protocolo de presentarme ante el rey. Y por eso hemos estudiado que aprendimos que las escrituras nos enseñan cuál es la forma correcta de presentarnos ante el rey, de presentar nuestra tefila ante el rey y de dirigirnos al rey usando su palabra. Los relatos de José en Génesis 41 y Daniel en Daniel 2 crean un paradigma de cómo el Dios de Israel usa a su pueblo entre las naciones, donde pasan la mayor parte de su historia, en las naciones. ¿Y nosotros dónde estamos? En las naciones. Entonces el contexto comparativo o el contraste o el motif sobre las historias de la corte en el antiguo Medio Oriente es algo muy común dentro de las escrituras y por eso merece analizarlo y mirarlo. ¿Por qué? Porque lo encontramos como un patrón dentro de las escrituras y a veces no lo percibimos, no nos damos cuenta. Comienza considerando el contexto comparativo sobre las historias de la corte en el antiguo Medio Oriente, sobre las historias de la corte de José y de Daniel. Vamos a mirar hoy los relatos de José ante el faraón en Génesis 41 y el de Daniel ante el rey Nabucodonosor en Daniel 2 tienen muchas similitudes en la trama y en el desenlace. En la historia original de Daniel, en las versiones más antiguas, según la crítica textual, Daniel es un forastero judío que se entera del decreto del rey sobre sus magos y corre hacia Arioc, el capitán de la guerra de la guardia del rey, para decirle que él puede hacer lo que los magos no pueden. ¡Wow! ¿Nos suena parecido? Los magos del faraón no pudieron interpretar el sueño, pero sí había un hombre que pudo hacer lo que los magos no pudieron hacer. Es por eso que Arioc se apresura al rey para presentar a Daniel como alguien que fue hallado entre los desterrados de Judá. Estaban desterrados en ese reino. En esta versión, Daniel aún no era consejero real y Nabucodonosor se encuentra con Daniel aquí por primera vez. Todavía no era nadie. Como yo sé, no era nadie. Por primera vez se encontró ante el faraón. Hasta ahora el faraón le conocía. ¿Quién lo hizo notorio a los ojos del faraón y del rey? El Eterno. El Eterno es quien nos hace notorios a nosotros delante de los demás. Y es a Él que le debemos nuestra obediencia y nuestra fidelidad. La historia central está aún más cerca de la historia de José que nuestra versión actual, ya que en Génesis 41 José no es uno de los consejeros de Faraón, sino un esclavo hebreo sentado en prisión, allí preso. Así como Daniel requiere una presentación de Arioc, José no puede simplemente presentarse ante el faraón, sino que solo recibió una audiencia con el faraón a través del mayordomo principal del rey, quien lo conoce desde la prisión y es consciente de sus habilidades porque ya le había interpretado el sueño anteriormente. Y todo lo que le había interpretado salió tal cual como Joseph se lo dijo. Finalmente, es debido a la interpretación de sus sueños que el faraón y Nabucodonosor se encuentran con José y Daniel respectivamente por primera vez. Mira cómo el Eterno usa los sueños. Por eso los sueños son importantes. Importantes para el rey. Ambos cuentan con reyes con sueños perturbadores de Dios que revelaron el futuro. Uno en Génesis 41:25 y el otro en Daniel 2:28 al 29 y 45 también. Ambos jóvenes exiliados demuestran la superioridad de su Dios, eclipsando a los expertos reales. Entonces podemos ver cómo la sabiduría de la cual el Eterno les había dotado tanto a Daniel como a José dejó asombrados a estos mandatarios. Ambos cautivos niegan una habilidad superior y le dan crédito
a Dios con su conocimiento. Eso, Génesis 41:16 y Daniel 2:30. Siempre dándole la gloria al Eterno, porque todo procede de Él. Todo bien y toda dádiva proceden del Padre, ¿cierto? En ambos relatos los espectadores creen que la habilidad de los hombres resultó del espíritu de los dioses santos en ellos. Eso era lo que creían. Génesis 41:38 y 3 y Daniel 2:11, 4, 8 y 18. A la mañana siguiente su espíritu se agitó y envió y llamó a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. A la mañana siguiente de haber tenido el sueño el faraón. Y el faraón les contó sus sueños, pero nadie pudo interpretarlos. Nadie pudo decir qué significaban. Eso es Génesis 41:8. Y el Eterno tenía un proceso detrás de esa circunstancia. Por eso detrás de cada circunstancia que nosotros tenemos que afrontar, el Eterno tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Nabucodonosor tuvo un sueño. Su espíritu estaba agitado, pero el sueño lo dominaba. El rey dijo que llamaran a los magos, exorcistas, hechiceros y caldeos para contarle al rey lo que había soñado. Eso es Daniel 2:1-2. Y nadie podía darle solución ni correcta interpretación a ese sueño. Cuando nuestro espíritu se agita es porque el sueño es importante y tiene trascendencia. José dijo, en consecuencia, que Faraón encuentre un hombre de discernimiento y sabiduría y lo ponga sobre la tierra de Egipto. El Faraón dijo además a José, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Tal como salieron las palabras de la boca de José, así salieron de la boca del Faraón. Por eso es tan importante que tú y yo, cuando estamos en el proceso, cuidemos lo que hablamos. Cuidemos lo que sale de nuestra boca. Que sea para honrar al Rey de Reyes y que no sea para meternos más en la prisión, en el hueco o en la circunstancia que estemos atravesando. Entonces el rey exaltó a Daniel y le dio muchísimos regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. Mejor dicho, el único que estaba debajo del rey de Babilonia era Daniel. Como yo sé, por encima de todos lo exaltó. Finalmente, tanto José como Daniel logran un gran poder político debido a su servicio real. A su servicio. Siempre estuvieron dispuestos a servir. Siempre estuvieron dispuestos a poner todo lo que el Eterno les había dado al servicio de los otros. Porque mayor es el que sirve. Y es mejor servir que ser servido, como nos lo dijo nuestro rabino Yeshua, nuestro maestro, nuestro Mashiach. Génesis 41, 39, 46 y 2:48, ahí lo encuentras. Ambos fueron sacados de su tierra, ¿cierto? Porque Daniel no estaba en Israel, estaba en Babilonia, estaban en el exilio. Ambos fueron llevados como esclavos, estaban esclavizados bajo otro imperio. Ambos fueron puestos al servicio de los reyes gentiles, de los reyes de las naciones que no pertenecían a la nación de Israel, ¿cierto? Ambos interpretaron sueños para el rey. Luego el Eterno nos coloca en lugares de honra para ser consejeros de reyes. Ambos terminan en una posición destacada como resultado de las interpretaciones de sus sueños. La posición la determina el Eterno si tú pones tus dones al servicio de Él. Ambos sufrieron injustamente. ¿Y qué pasó? ¿Fue que abrieron puertas? No, es parte de un proceso. Es parte del proceso y el propósito que el Eterno tenía con cada uno de ellos. En el momento justo y adecuado debía colocarlos en un lugar. A veces no entendemos que la prueba ni siquiera es por nosotros, sino a causa de otros. Porque lo que tú vives y la luz que tú alumbras va a ser luz para otros donde tú te encuentres. A ambos se les dio un lugar de liderazgo en un imperio gentil. Ambos juegan un papel en la preservación de su pueblo mientras atraviesan una gran crisis. Óyeme, una gran crisis.
hombres ungidos por el Eterno, hombres prosperados por el Eterno, pero pasan crisis. Y eso no tiene nada nuevo. Deja de andarte preguntando por qué vi una prueba tras otro, Señor. ¿Será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que estás en el lugar correcto donde el Eterno quiere que estés? Estás pasando por la prueba que el Eterno quiere que pases. Y mientras estás pasando por ella, estás jugando un papel imperativamente importante en el propósito que el Eterno tiene contigo. Y no lo puedes eludir, porque eso hace parte del proceso que el Eterno está haciendo en tu corazón y que va a servir de ayuda y de luz para otros que también atraviesas grandes crisis. Llámese como se llame tu proceso. José nació como el hijo predilecto, predestinado a gobernar a toda la familia. José fue rechazado por su familia y vendido por el precio de un esclavo. Miren las cosas que vivió José. Vendido, rechazado. Entonces no es novedad. José sufrió injustamente en manos de los gentiles, es decir, de naciones extrañas. José se unió profundamente a los gentiles al casarse con una mujer gentil. ¡Wow! Eso nos hace un sentido profético en las escrituras. Como las tribus que se dispersaron y se unieron a los gentiles, ¿cierto? El sufrimiento de José entre los gentiles resultó en la salvación de los gentiles egipcios y la salvación de su familia, de su pueblo Israel. Durante una crisis de 7 años fueron salvados los dos a causa del servicio de José. La historia de José termina con reconciliación cuando José es recibido por su familia. Entonces hay muchas similitudes entre los dos hombres, pero también hay una profunda diferencia que debemos reconocer. José es un tipo de Yeshua, algo que no es cierto de Daniel, pero tenemos un paralelismo y un patrón. Vemos cómo el Eterno obra y coloca a sus siervos en lugares de honra. Entonces, en esa área del paralelismo, del interés en estudios académicos de la Escritura, podemos encontrar muchas similitudes y muchos factores que nos identifican cómo es que obra el Eterno con sus siervos. Los relatos de José ante el faraón en Génesis 41 y de Daniel ante Nabucodonosor en Daniel 2 tienen muchas similitudes en la trama. Ambos cuentan con reyes con sueños perturbadores de Dios que revelaron el futuro. Ambos están relacionados con sueños. Ambos jóvenes exiliados demuestran la superioridad de su Dios, eclipsando a los expertos reales, dejándolos boquiabiertos. Ambos cautivos niegan una habilidad superior y le dan crédito al Dios de toda carne con su conocimiento. En ambos relatos los espectadores creen que la habilidad de los hombres resultó del espíritu de los dioses santos en ellos. Finalmente, tanto José como Daniel logran un gran poder. ¿Debido a qué? A su servicio real. Finalmente, ¿cierto? Al final, al cabo de mucho tiempo, encontramos y nos damos cuenta cómo logran ese poder. Y yo hoy te pregunto, al final de tu historia, ¿cuál será el final? ¿Cuál será el final de tu historia? ¿Cuál crees que será el desenlace? ¿Cómo se va a desenvolver tu historia? La prueba que estás pasando, según el patrón de las escrituras, ¿cuál será el desenlace? ¿Cómo contribuyeron Daniel, José y Esther en ese proceso? Porque date cuenta que cada uno jugó su papel, no se quedaron quietos esperando que Dios hiciera el trabajo. No. Daniel se presentó solícito ante el guarda del rey. José sirvió en la cárcel y debido a ese servicio fue que fue puesto delante del faraón. No se quedaron impávidos sin hacer nada, esperando que todo lo obrara el Eterno, no. Al contrario, ellos contribuyeron con una parte fundamental en el desenlace de sus historias. Y esa es la parte que tú y yo debemos hacer. ¿Estamos pasando por pruebas? Sí.
es natural que las pasemos, completamente normal, porque somos seres humanos, no somos extraterrestres. Ahora, ¿qué vas a hacer mientras estás pasando la prueba? ¿Vas a actuar conforme a lo que crees y has creído? ¿Vas a actuar que de tu boca salgan palabras para adorar al Rey? ¿Vas a ponerte en modo servicio del Rey? Padre, yo sé que nada ocurre por casualidad. Tú me tienes en este lugar, estoy pasando esta circunstancia, pero porque tú quieres que yo te sirva. ¿En qué te puedo servir? Dime, ¿cómo te puedo ayudar? El propósito, revélamelo para ser de utilidad, para servirte mientras estoy atravesando esta circunstancia. Porque definitivamente esto que estoy pasando, no solamente lo paso yo, lo han pasado miles y muchísimos. Ahora, el desenlace es la diferencia. Porque yo tengo al Dios de toda carne. Yo tengo al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿cuál es el desenlace? El mío será distinto al que ha puesto su confianza en otro que no es el Elohim, el creador del universo. Entonces, hoy él te pregunta, ¿cuál es el desenlace? ¿Cuál es el final? ¿Cómo termina la historia? Y hoy tú te tienes que preguntar, ¿cómo termina mi historia? ¿Cuál es la actitud de estos hombres que determinaron una diferencia en el desenlace, Miketz, al final? Porque ahí está la clave. Pruebas todos pasamos, vicisitudes, situaciones, enfermedades, todos las atravesamos, porque somos seres humanos común y corrientes. Pero la diferencia está en el desenlace. Y mientras estás atravesando la prueba, mientras estás viviéndola, que parece que no va a terminar, que parece que es eterna, ¿cómo te desenvuelves? ¿Cuál es tu actitud? ¿Reniegas de tu Dios? ¿Te llenas de dudas? ¿Te intimidas? ¿Te llenas de temor y terror? ¿O por el contrario, te vuelves a tu Elohim? Entonces, finalmente, tanto José como Daniel logran ese poder político debido a su servicio. ¿Qué debemos hacer? Debes confiar. Confiar en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, primero que todo debes confiar. Pero también debes confiar en ti. Muchas veces no confiamos en nosotros mismos. Tenemos temores porque hemos sido presas de situaciones que nos han aterrorizado. Y ese temor no viene del Eterno. No es un temor reverente a Él, no, es un miedo y es un terror a avanzar, a tomar decisiones, a tomar acciones. Y hoy el Eterno te dice, confía en ti. Confía. Confía, Sandra. Confía, Angélica, en ti. Confía en ti. Confía en lo que yo he puesto en ti. No es solamente que confíes en mí, es que confíes en ti. Confía en lo que has puesto en tus hijos. Confía. Si tú confías en ti, en las habilidades que el Eterno ha puesto en ti, como parte del cumplimiento de tu propósito, vas a poder desenvolverte como el Eterno quiere que te desenvuelvas. Y Él te va a colocar en lugares de honra. Él va a hacer el resto, pero tú haces tu parte. Tú comienzas a desarrollar una confianza en ti que habías perdido y que el Eterno quiere que recuperes hoy. Esa identidad que identificaba a Daniel y que identificaba a Joseph, que donde quiera que estaban los hacía diferentes. Y los ojos de todos eran puestos sobre ellos por esa confianza. Confía. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Deja de dudar de lo que el Eterno ha puesto en ti.
Deja de dudar de tus capacidades. Avanza. Avanza. Porque ciertamente el Eterno estaba con estos hombres. Estará contigo. Porque tú has decidido confiar y honrarle a Él. Por eso, hoy el Eterno habla a tu corazón de manera sencilla y precisa. Te quiere hacer entender que no solamente confíes en Él, que confíes también en ti. Todo este proceso ha sido para que empieces a desarrollar el carácter de nuestro Mashiach en ti, en tus palabras, en tus actos, sin ningún temor. Daniel corrió al guardia y se hizo notorio. Y si no, no habría pasado nada. La sabiduría del Eterno honrará a los justos en la corte de la vida. Ojo, te lo repito. La sabiduría del Eterno honrará a los justos en la corte de la vida. Mira este Proverbios. Este es capítulo 8, versículo 13 en adelante. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Todo eso lo dejo de lado. Conmigo va la sabiduría. Está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Tú con quién estás? ¿Con el consejo, el buen juicio y la sabiduría? ¿Con la inteligencia? ¿Con el poderoso? Entonces contigo reina el temor de Yahweh, que aborrece el mal, que aborrece la soberbia, que aborrece la arrogancia, que aborrece el mal camino. Contigo va. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, que son las que no añaden tristeza con ella. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hoy toma esta palabra para ti, porque el Eterno hoy te habla y te dice: yo soy quien lleno de tesoros tu vida. Las riquezas y la honra están con el Rey de Reyes. La justicia va con Él. Los frutos que Él da es lo mejor de lo mejor. Pero yo tengo que esforzarme. Yo tengo que hacer mi parte. Yo debo confiar en mí y en lo que el Eterno ha puesto en mí. Si Joseph no hubiera confiado en su capacidad de interpretar los sueños, no lo hubiera hecho. Hubiera dudado y se hubiera quedado callado. Si Daniel no hubiera confiado, no hubiera hecho nada. ¿Y qué hubiera pasado? Todo un pueblo no se había salvado. Hoy el Eterno cuenta contigo como parte de su redil. Confía. Confía en Él y confía en ti, para que puedas avanzar en el propósito con el que Él te ha llamado a su reino. Esa es la enseñanza principal de esta parasha. Y hasta aquí terminamos con este paralelismo de los relatos en las cortes y el contexto del antiguo Medio Oriente. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torah. Baruch Adonai Ameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Y la bendición sacerdotal arónica. Yesimeja Elohim, que Efraín, Behim Manashes, Yesimeja Elohim, que Sara, Ribka, Rachel, Belea, que el Eterno te haga como Efraín y Manashes, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Lleva Bereja Yahweh, Bellishmereja, Yaer Yahweh, Panadeleja Bijuneca, Yisa Yahweh, Panadeleja, Bellaceleja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamud Shemi, al Bene Israel, Bani Abarejen, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y hasta aquí terminamos el estudio de las escrituras del día de hoy. Shalom, shalom, bendiciones.